Jueves de Feria, fiesta de San Andrés Apóstol. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol y es una muy buena oportunidad para que reflexionemos en nuestro propio llamado, es decir, en el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, y también reflexionar en cómo le estamos respondiendo a Dios. Escuchemos lo que dice el Evangelio, que a pesar de que es un Evangelio muy breve y que pudiéramos decir que es un poco repetitivo, nos da muchos elementos muy importantes para reflexionar. Y voy a decirlo, especialmente en estos días que estamos viviendo. Escucha lo que dice el Evangelio. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Qué impresionante, ¿no? Solo el hecho de imaginarme aquella escena. Jesús va caminando por la playa, voltea, ve a dos hermanos y les dice: «Síganme». Y aquellos dejan todo y los siguen. Claro, es muy posible, y alguno de los santos padres ha comentado que es muy posible que ya hayan escuchado antes predicar a Jesús. Incluso en el Evangelio de San Juan pareciese que el llamado de los discípulos está en otro tiempo. Así que ellos pudiéramos imaginar que de una u otra forma ya habían oído a Jesús. Ya sabían quién era aquel pobre de Nazaret que iba caminando y que los llama. De tal manera que en su interior sienten ese fuego, esa atracción irresistible que aquel pobre de Nazaret hacía y cautivaba a los demás. Sin dudarlo, dejan todo y lo siguen. Veamos algunos aspectos que es importante que los podamos meditar en nuestra vida. Porque la primera pregunta que nos sale es: ¿cuántas veces Jesús llamó a sus discípulos? ¿Y cuántas veces ellos lo siguieron? Alguien pudiera decir: pues ¿una sola vez? No, detente, reflexiona, porque el texto no es «vengan aquí», sino «síganme». Y Jesús está en movimiento, lo que implica es que el hecho de seguir a Jesús no es de un solo momento. Si Jesús les hubiera dicho: «vengan aquí», bueno, pues vamos ahí y ya. Llegamos a la meta, se acabó, me voy y cumplí. Pero resulta que Jesús no está llamando a un lugar particular, sino que está llamando a que lo sigan.
Y eso implica un continuo responderle a Jesús. Porque si se me llama a estar en un lugar particular, yo termino la misión cuando llego a ese lugar, cuando llego a la meta. Pero cuando se trata de seguir a Jesús, llego a un lugar, pero no es ese lugar. El lugar es donde está Él. Y si Él se mueve, yo me muevo. Lo que implica que continuamente tengo que dejar el lugar en donde estoy para seguirlo. Y esto es muy interesante porque aunque el llamado que Dios hace es una vez, sígueme, la respuesta es muchas veces. Se le tiene que responder al Señor en cada momento, en cada día, en cada situación, en cada jornada. Lo que implica que el llamado que Dios nos hace es muchas veces. Todos los días y a cada momento es una oportunidad para seguir respondiendo al Señor y seguir avanzando hacia Él. Ahora, ¿cuánto dejaron los apóstoles? Sabemos por otro evangelio que no habían pescado mucho. Al parecer no eran grandes, exitosos empresarios de la pesca. No, eran pescadores de barca, de red, y muy posiblemente no muy buenos o no les estaba yendo muy bien. Alguien con malos pensamientos pudiera pensar, pues no dejaron mucho, es decir, ¿qué tanto abandonaron? ¿Qué tanto dejaron? Pues no mucho, muy poco. Pero lo interesante no es lo que dejas, no es cuánto dejas, sino más bien cuánto amas para poder seguir a Jesús. Porque ciertamente cualquiera que sea la cantidad que estuvieras tú dejando, sea una red, sean 5 redes, sean una embarcación grande, sea toda una empresa, al lado de la persona de Jesús, eso es nada. Es decir, no importa lo que estés dejando, lo que en realidad importa es el amor que le tienes a Jesús. Pues en esta empresa de seguir a Jesús es siempre más grande Él que lo que nosotros dejemos. El problema es que muchas veces, aunque tengamos muy poquito, es menor el amor que le tenemos a Jesús y por eso no somos capaces de renunciar a las pocas cosas que tengamos, que comparado con el amor de Dios, eso es nada. Al contrario, es un estorbo que favor nos harían si nos quitaran esas redes. Y precisamente eso son redes. Redes que nos atrapan, redes que nos detienen, redes que no nos dejan disfrutar. Y para seguir a Jesús tenemos que dejar todas las redes. Algo interesante, porque el Evangelio está hablando de redes para pescar. Pero ¿quién pescaba a quién? Porque pareciese que ellos no pescaban mucho y sin embargo ya estaban atrapados a una vida mediocre. Y Jesús los salvó de esas redes, de la rutina, de esas redes de la mediocridad, de esas redes de un conformismo. Y se lanzaron a la aventura de seguir las huellas del Cordero de Dios, que es mucho más grande. Pareciese que el día de hoy nosotros no tenemos redes de pescar. Lo que tenemos son unas redes sociales que muchas veces nos atan y nos impiden disfrutar la vida. Para seguir a Jesús también hay que dejar esas redes a un lado. Y como decía un padre, cuando entres a la capilla, no entres con el celular. Que ten la seguridad que Dios no necesita el celular para hablarte. Dejemos esas redes y sigamos a Jesús. Ahora, otro aspecto interesante de este evangelio es que Jesús llamó únicamente a los pescadores para que lo siguieran. Bueno, sabemos que también a Mateo, pero en este texto llamó a pescadores. ¿Por qué no llamó a algún agricultor? Bueno, porque precisamente el que pesca simplemente va a la deriva
y más en aquella época donde no había tecnología ni tantos estudios. El que sembraba, el que tenía algún oficio, de una u otra forma ya tenía algo asegurado. Podría hacer algunas pronosticaciones de cuánto iba a cosechar dependiendo de cuánto sembraba. Cuando va a cosechar, sabe muy bien en dónde está el árbol de donde tiene que sacar el fruto. Sabe muy bien el camino, la veredita donde tiene que avanzar y ya conoce y es familiar con el terreno. Eso no sucede con el pescador. El pescador, y más en aquel entonces cuando se adentraba al mar, ni siquiera sabía si iba a regresar él o no. Y sabemos por el mismo evangelio que la pesca era tan insegura, pues había ocasiones que podían pescar durante toda la noche y no lograban tener ni siquiera un solo pescado. Es precisamente ese tipo de aventura la que el corazón se necesita para seguir a Jesús. No aquel que es frío y calculador y que hace cuentas y que sabe muy bien con seguridad qué camino tomar. Se necesita corazón de pescador, de lanzarse a la aventura, sin saber si regresamos o no, porque nuestra confianza no está en nuestros cálculos, sino en el que nos llamó. Así que el día de hoy que estamos viendo esta vocación o celebrando a este apóstol San Andrés, creo que también es una gran oportunidad que podamos reflexionar en el llamado que Dios nos ha hecho y cómo le estamos respondiendo. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que no se cansa de llamarnos a cada uno de nosotros para convertirnos de la rutina a algo mucho mejor, de ser pescadores a ser pescadores con una misión, a ser pescadores de hombres. Este Dios que como el alfarero aún no termina de trabajar en cada uno de nosotros, que sea Él el que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre que durante toda su vida él era muy fiel devoto y ayudaba mucho a la iglesia y siempre era muy servicial. Pero resulta que al final él estaba enfermo y se acercó a Dios y le hizo esta petición. Señor, yo sé que tú no me vas a negar lo que te voy a pedir, porque siempre te ayudé a tu obra, ayudé a la evangelización, te di los mejores años de mi vida y en este momento necesito ahora que tú me ayudes a mí. Haz que me saque la lotería. Pasó un día, 2 días, 3 días, una semana, 4 meses, casi el año, y aquel hombre muy enojado y frustrado le alza la voz a Dios y le dice: ¿por qué no me has concedido que me saque la lotería si yo siempre te ayudé? Hasta que una voz del cielo se escucha y le dice a aquel hombre: ¿y tú por qué no compras un boleto de lotería? A veces nosotros así estamos, queriendo que Dios haga las cosas sin nosotros cooperar con Él. ¿Quieres que Dios haga grandes cosas en tu vida? Síguelo. Porque lo que nosotros podemos renunciar es nada comparado con lo que Él nos puede dar. Se trata de seguirlo a Él, no para dejar unas cosas y tomar otras cosas, sino para dejar un estilo de vida y abrazar completamente un estilo de vida nuevo que Él nos ofrece. Se trata de dejar las redes para convertirnos en nuevas personas. Que tengas un excelente día.